buenos días, les saluda Suani Aguirre. Qué bueno que nos acompañe en su programa Con Salud. Queremos que usted en casa se sienta bien a través de una hora de programa por medio de Suyapa Medios, a través de la radio, Suyapa FM Estéreo, Suyapa TV y por supuesto en el YouTube. Gracias por seguir con nosotros siempre, cada día. Hemos preparado un tema muy especial porque estamos en noviembre y noviembre es el mes dedicado a la conciencia de la diabetes, cómo nosotros prevenirla y una vez si es diagnosticada, cómo tratarla. Diabetes no es sinónimo de muerte, al contrario, es cambiar a un estilo de vida más saludable. Hay personas incluso que son diabéticas y nunca llegan a tener complicaciones de esta enfermedad. Para hablar de la diabetes y las generalidades del tema, me acompaña la doctora Joan Ferguson, médico internista del Instituto Nacional del Diabético. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer acudir. Fíjese que es muy importante, se han abierto espacios, incluso nosotros como medio durante ya varios años llevamos hablando de esto, pero se desconoce mucho. Y es importante que la gente no quite el renglón no quite el dedo del renglón, mejor dicho, de lo que tiene que ver con el azúcar. Una vez me decía un médico invitado, Suani, hay que vivir como diabético para no serlo. Así es correcto. Es importante educar a nuestra población porque cada día tenemos nuevos casos con la enfermedad, la incidencia va en aumento. La última estadística nos dice que hay más de 908,000 hondureños diagnosticados bajo la enfermedad de diabetes mellitus. Incluso para el año 2020 se espera que sobrepasemos el 1.000.000 de hondureños con diagnóstico de diabetes mellitus. Ya que las cifras van en aumento, es importante crear conciencia sobre cuáles son los factores de riesgo que debe identificar el individuo para poder prevenir la aparición de la enfermedad. Si bien es cierto, en el mes de noviembre, pues el día 14 de noviembre se consideraba como el Día Mundial de la Diabetes, bajo decreto de Poder Legislativo en el año 2008, se tomó a bien tomar como mes de la diabetes todo noviembre, con el objetivo de promover, prevenir y poder educar a nuestra población en identificar no solo los síntomas, sino los factores de riesgo que pueden llevar a la aparición y desarrollo de esta enfermedad. Algo muy importante, doctora, es que a través de esas campañas que se realizan en el INADI, como dice usted, ¿verdad? No solamente en esta fecha del 14 se busca, pero durante todo el mes, muchas personas ni siquiera se dan cuenta que andan con el azúcar alta. Y lo más importante de esto es que una enfermedad que es prevenible, en el caso de la diabetes tipo 2, ¿verdad? Y las otras que se presentan. En el caso del diabético tipo 1, pues nace con una condición donde su páncreas difícilmente puede producir la insulina necesaria, ¿verdad? Correcto. Pero en el paciente tipo 2 y los demás tipos que pueden darse, podemos prevenir la aparición de la diabetes. Así es importante, en primer lugar, el paciente debe saber que si hay antecedentes familiares de diabetes, es importante que los miembros de esa familia se puedan hacer escrutinio temprano con exámenes de laboratorio, porque eventualmente aquel que tiene un antecedente familiar de primer grado, ¿a quiénes me refiero? Aquel que tiene madre, padre, incluso hermanos de primer grado de consanguinidad, tienen un riesgo aumentado de desarrollar la enfermedad. Obviamente existen algunos factores que van a hacer la suma para que aparezca o que en realidad nunca desarrolle el paciente la diabetes. Eso es bien importante porque sí, o sea, el estilo de vida saludable juegan un papel sumamente importante en el desarrollo de la enfermedad. Podemos tener algún grado de predisposición hereditaria a tener la enfermedad, pero tener hábitos saludables van a ser los que van a jugar el papel importante en que eventualmente aparezca o no la misma. Eso es muy importante que usted lo menciona, porque hay personas que de repente su familiar cercano, su madre, su padre, quizás ambos han sido diabéticos, pero si la persona comienza a tener hábitos saludables, evita todos esos factores de riesgo, puede llegar a una etapa avanzada de la vida y nunca desarrollar la diabetes. Es correcto. Es importante en primer lugar que el paciente identifique cuáles son los síntomas más frecuentes que van a aparecer al inicio de la enfermedad. Hay que estar claro que aunque hay algunos síntomas más frecuentes, no todos van a aparecer en un mismo paciente.
pero sí, con más frecuencia el paciente va a cursar con polidipsia, es decir, aumento de la sed. Es un paciente que toma frecuentemente agua o líquidos en el transcurso del día, como que la sed fuera insaciable en realidad. Presenta poliuria, es decir, aumento de la frecuencia con que el paciente orina. El paciente se levanta muchísimas veces al baño, independientemente de si es mañana o noche. Es un paciente que tiene alteración en el apetito. Hay hambre insaciable. Es aquel paciente que dice, doctora, como y no se me termina el hambre. Otra condición importante es la alteración en el peso, porque es un paciente que tal vez no está realizando ejercicio y va observando que hay pérdida brusca y no programada de peso. Entonces un paciente que observe esos síntomas que mencionamos anteriormente, más la pérdida de peso, o sea, debe activar esa alarma y llamar la atención y pensar, algo no está bien, me debo investigar, sobre todo aquel que tiene antecedente familiar de la enfermedad. Son los síntomas más frecuentes. No necesariamente los 4 síntomas va a presentar un mismo paciente, a veces 1 o 2, pero también es un paciente que va a presentar cansancio, debilidad, alteración del estado del ánimo. Es un paciente que puede tener tendencia a la tristeza o a la depresión. Es un paciente que no duerme bien. Es un paciente que no se alimenta adecuadamente, va a ir observando que su ritmo o su estilo de vida se ve alterado, que va perdiéndose la calidad de vida, que incluso el paciente puede ir perdiendo interés en actividades que previamente sí le producían algún grado de emoción o de placer. Entonces, aquel paciente que tiene antecedente familiar, aquel paciente que tiene alguno de los síntomas, pero que tiene factores de riesgo. ¿Y cuáles son los factores de riesgo? Aquel paciente, número 1, que tiene antecedentes familiares. Sí. Aquel paciente que ya tiene el diagnóstico de hipertensión arterial o presión arterial alta o elevada, como se conoce en la población. Aquel paciente que consume tabaco, el paciente que consume alcohol, el paciente que tiene sobrepeso, es decir, que su peso está desproporcionado a su talla o su estatura, y al hacer un cálculo está con un índice de masa corporal por encima de 25. Aquel paciente que tiene dislipidemia, es decir, que sus niveles de grasa, colesterol, triglicéridos y sus subtipos estén elevados o por encima de la meta. Y aquel paciente que tiene sedentarismo, dieta no saludable y alguna carga de estrés de cualquier tipo, todos esos son factores de riesgo para que eventualmente un paciente pueda desarrollar diabetes mellitus. Y de todo lo que ha mencionado, creo que estamos expuestos a más del 50% de los factores de riesgo que usted menciona, doctor. Es correcto. Estamos expuestos. El 90% de nuestra población tiene diabetes mellitus tipo 2. La diabetes tipo 2 generalmente es en aquella en donde juegan todos estos factores de riesgo, independientemente de si hay un antecedente familiar o no. ¿Por qué es importante saber esto? Porque muchos pacientes no tienen familiares diabéticos y se preguntan, ¿pero por qué desarrollé la enfermedad? Entonces comenzamos a revisar los factores de riesgo y es una persona que ya es hipertensa, es una persona que tiene algún grado de sobrepeso o de obesidad, es una persona que no realiza ejercicio en absoluto, es una persona que tiene exámenes de laboratorio muy alterados y algún grado de estrés. Entonces todo esto suma para que aparezca eventualmente la enfermedad. Vamos a hacer una pausa, doctora. Al regreso vamos a comentarle un poco a las personas que nos siguen por la radio y la televisión, y también a la gente que está en su computadora o dispositivo móvil por YouTube, es que ¿cuál es la diferencia que hay entre el diagnóstico de prediabetes y diabetes? Porque mucha gente dice, pero soy pre, yo no soy diabético todavía. ¿Dónde está el como decir, el paso, ¿verdad? El límite, la frontera. Y si es reversible, si son reversibles o no. Vamos a hablar de esto al regreso de la pausa. Continúe con nosotros. En un momento volvemos a su programa Con Salud. No nos cambie. En Davivienda, el buen remezador se hace ganador. Ahora por cada remesa de $100 o más que usted reciba, acumule un sticker y llene una cartilla. Canjeelos por Pyrex, planchas, vajillas y freideras. Entre más sticker acumule, mejores premios podrá recibir. No olvide visitar las agencias de Davivienda a nivel nacional. En Davivienda, el buen remezador se hace ganador.
Qué bueno que sigue con nosotros en su programa Con Salud. Estamos hablando de las generalidades de la diabetes. Importante mencionar, me quedé con una interrogante con la doctora Joan Ferguson, nuestra especialista invitada y es médico internista, sobre la prediabetes y la diabetes. Mucha gente dice la diabetes se cura, otros dicen la prediabetes no es nada. Realmente, ¿cuál es la verdad en esto, doctora? ¿Y cuál es la diferencia entre ambas? Bueno, en primer lugar, el objetivo de crear el término prediabetes es para que eventualmente identifiquemos factores de riesgo en un paciente, poderlos controlar y que no desarrolle la enfermedad. Aquel paciente prediabético tiene varios factores de riesgo que hacen que sus niveles de glucosa estén alterados, pero no al punto de cumplir el criterio diagnóstico laboratorial para decir que es diabético. Entonces, ¿qué paciente es aquel prediabético? Sí. Y vamos a hablar de los estudios de laboratorio, sí. ¿Ok? Para que si algún paciente tiene síntomas de diabetes en general, se pueda realizar exámenes de laboratorio para poder identificar. Si realizamos una glucosa en ayuno, lo normal, es decir, un paciente sano debe tener una glucosa entre 70 y 99 miligramos sobre decilitro, pero el paciente prediabético tiene una glucosa alterada en ayuno. Entonces es aquel paciente que se le realiza estudio de laboratorio y tiene su glucosa en ayuno entre 100 y 125 miligramos sobre decilitro. No así el paciente diabético. Hacemos diagnóstico de diabetes cuando el paciente tiene una glucosa en ayuno de 8 horas mínimo, mayor o igual a 126 miligramos sobre decilitro. Entonces ahí va la primera diferencia, el valor de glucosa en ayuno. Igual existen otras pruebas como la curva de tolerancia oral a la glucosa, que generalmente el examen se realiza en varios momentos o en varios tiempos. En ayuno, a los 30 minutos, a la hora, a las 2 horas, incluso puede haber una prueba más extendida. El paciente prediabético es aquel que tiene su glucosa en ayuno con un valor entre 140 y 199 en la curva de tolerancia oral a la glucosa. Otra tercera prueba diagnóstica es la glicohemoglobina o la hemoglobina glicosilada. Un paciente sano tiene que tener menos de 5.6%, pero un paciente prediabético anda su glicosilada o hemoglobina o glicohemoglobina en un valor entre 5.7 y 6.4%. Sí. No así el diabético, que cuando tiene una glicohemoglobina mayor o igual a 6.5% es criterio diagnóstico laboratorial de diabetes. Entonces es bien importante porque sí hay una frontera para definir prediabetes y diabetes. Los criterios definitivamente son laboratoriales y debe ser laboratorio certificado, pero es importante que el paciente sepa que los factores de riesgo para prediabetes son exactamente los mismos para diabetes, es decir, aquel paciente que tiene antecedente familiar, que es hipertenso, es sedentario, consumo de tabaco y alcohol, paciente que tiene sobrepeso u obesidad y sus diferentes grados, y siempre el estrés juega un papel importante. ¿Y por qué insisto con lo del estrés? Porque hay pacientes que eventualmente tienen vida saludable y tienen hábitos saludables, pero el estrés ha demostrado que es un factor independiente, es decir, que por sí solo es capaz de desencadenar la enfermedad. Entonces, sí, o sea, hay que tomar mucho en cuenta esto, porque el paciente tal vez no tiene todos los otros factores de riesgo, pero sí tiene una carga de estrés de cualquier tipo, estudiantil, laboral, familiar, etcétera, que es capaz de llevar a esas alteraciones metabólicas que permiten que eventualmente el paciente se convierta en diabético. Hay algo muy importante, doctora, que hay personas que se hacen esta glucometría o se hacen el examen de glucosa en ayunas. No necesariamente porque ha sido recomendado por un médico. Dicen, yo quiero ver cómo la ando. Entonces le aparece un diagnóstico de 100, 102, 105, 110. Está alterada, o sea, ya pasamos al criterio que hemos mencionado, que una normal estaría entre 70 y 99. Pero entonces 100 ya podría haber ahí un criterio de que algo no anda bien, que podría ser prediabético esta persona. Bueno, en primer lugar hay que aclarar algo. El diagnóstico idealmente es glucosa en ayuno, porque generalmente sí ayuda la glucometría, es decir, tomada con el aparatito. Sí. Pero los criterios son claros, es una glucosa en ayuno, es decir, el paciente debe acudir mínimo con 8 horas de ayuno a un laboratorio a que le tomen su muestra de sangre
Y si la prueba sale entre 100 a 125 miligramos sobre decilitro en ayuno, ojo, ¿verdad? No es lo mismo un paciente que tiene una glucosa alterada que no tiene síntomas, porque si el paciente no tiene síntomas estamos obligados a repetir y confirmar la prueba, sí, o realizar otras de las pruebas que mencionamos. Ahora, a un paciente que tenga una glucosa alterada en ayuno que ya tiene síntomas, ojo con eso, ¿verdad? Porque si ya un paciente tiene una glucosa alterada pero tiene síntomas, es decir, está con mucha sed, está con mucho apetito, va con más frecuencia al baño, ha tenido una pérdida brusca de peso no programada por el paciente, hay que pensar en diabetes. Hay algo muy importante, doctora, de mencionar. Muchas personas dicen, bueno, me voy a hacer el examen de glucosa en ayunas, pero cuando se presentan al laboratorio, le dan el resultado y dicen, pero es que esto fue porque anoche me comí X cosa, o me tomé un trago de alcohol o una copita de vino. ¿Realmente podría ser que ingesta de alimentos o bebidas puedan subir el azúcar y salga alterado el resultado al día siguiente? Bueno, sin duda alguna, el examen laboratorial se modifica por la ingesta del día anterior, estamos de acuerdo. Pero si el resultado se encontró alterado, repitamos de nuevo, entre 100 a 125 miligramos sobre decilitros o hay un mayor y hay dudas, se puede repetir nuevamente en un momento distinto una nueva glucosa en ayuno o alguna otra de las pruebas que mencionamos. La glicohemoglobina, que realmente es una prueba confirmatoria porque da un promedio de cómo ha andado la glucosa en los últimos 3 meses. La curva de tolerancia oral a la glucosa, que es otro examen muy específico para el diagnóstico, o incluso la glucosa al azar, es decir, aquel paciente que no anda en ayuno pero sí hace el examen y está mayor de 200, entonces ahí está la alarma. ¿Por qué? Porque generalmente hay pacientes que ocurre ese caso. Tal vez no tuvieron ningún cuidado ese día o tuvieron algún tipo de transgresión con la dieta, etcétera, y les sale 101, 102. Y entonces echan culpa a las transgresiones del día anterior y no lo confirman, lo correcto. La prueba está alterada, no hay duda. Sí. Porque lo ideal es 70, 99 en ayuno, sí, eso es lo normal. Pero desde el momento que un paciente tiene arriba de 100 y sale alterada, si hay síntomas o aunque no lo haya, hay que confirmarlo. No nos podemos quedar, me salió 102, fue por lo que ingerí el día anterior, entonces ando bien. No, hay que confirmar nuevamente la prueba y si es posible ayudarse con una prueba más. Hacer 2 pruebas o 2 estudios diferentes para establecer si el paciente está sano, si tiene prediabetes o si realmente ya es diabético. Y ahí vamos a la cuestión cuando hay un diagnóstico ya y se le dice a la persona, usted es prediabético. Lo primero que hay es una negativa de la persona. Algunos comienzan el tratamiento que se da de base, ¿verdad? Que generalmente, si no, usted me corrige si me equivoco, el médico dice vamos a poner metformina dependiendo del caso. La persona lo puede tomar o una negativa a esto. Mi pregunta es, muchas veces se dice que cuando estamos en la prediabetes puede ser reversible, a diferencia de la diabetes. Si una persona se rehúsa al tomar el medicamento, en ese caso generalmente tiende a ser metformina, y cambia sus hábitos alimenticios, deja el sedentarismo, mejora su calidad de vida, baja significativamente el estrés, ¿puede regresar a los niveles normales o siempre va a necesitar el medicamento? Ese es el objetivo de formular este término de prediabetes. El pre es la antesala del desarrollo de diabetes. Entonces, cuando al paciente se le dice, usted es prediabético, entonces uno como médico le debe identificar claramente cuáles son los factores que están jugando un papel importante en ese paciente que hacen que su glucosa esté alterada. Por ejemplo, si ese paciente está en sobrepeso, idealmente se debe remitir de inmediato a un médico especialista en nutrición para que eventualmente pueda elaborar una dieta perfecta para ese paciente, porque la dieta debe ser individualizada. Es un error que se comete frecuentemente, de que se toman de fuentes no confiables dietas, el paciente las sigue, no funcionan y hay rebote. Entonces lo ideal es, si se identifica sobrepeso como factor de riesgo, remisión inmediata al médico nutricionista. Si los factores identificados son hábitos tóxicos, es decir,
tabaco y alcohol, definitivamente se le debe aclarar al paciente que debe eliminar esos hábitos tóxicos de forma permanente. Si son sus niveles de grasas que están alterados, pues eventualmente con la dieta, y en algunos casos sí se necesita una prescripción farmacológica para llevar los valores a la normalidad. Si es un paciente hipertenso, pues debe estar en metas. No solo control de su presión arterial, debe estar en metas de su perfil de grasa, de su perfil de glucosa. La hipertensión arterial no es contraindicación para que un paciente realice ejercicio, debe estar claro en eso, sí, eso es importante. Porque el sedentarismo es un factor importantísimo en la aparición de diabetes. Entonces, eventualmente en el paciente prediabético se identifica qué factores de riesgo están produciendo esa alteración de la glucosa en ayuno. Se da un tiempo, idealmente 6 meses, incluso un año, 6 meses de que el paciente, o sea, hace un compromiso de mejorar sus hábitos y estilo de vida. Obviamente se está realizando monitoreos laboratoriales y la prescripción, en efecto, la metformina es la piedra angular en el manejo de estos trastornos. Hoy por hoy es un medicamento que tiene más de 50 años de existir en el mercado y no hay uno que lo haya superado. Sí hay muchas combinaciones que han salido y se adaptan de acuerdo a las enfermedades de base del paciente, pero sí es metformina en realidad el medicamento de inicio. Eventualmente, si el paciente modifica esos factores de riesgo, ya su revisión se le puede catalogar posteriormente como un paciente sano. Si no hubieron modificaciones y esos niveles de glucosa siguen en ascenso, definitivamente hay que decirle al paciente: usted es diabético, y mejorar el control de esos factores de riesgo y obviamente reforzar la terapia farmacológica. Mucha gente se rehúsa a la metformina porque dicen que tiene efectos secundarios. Vamos a hablar un poquito de esto. Se habla de pérdida del cabello o calvicie en hombres y mujeres. Vamos a hablar un poco de esto, y esa parte es muy importante, que puede ser reversible cuando hay un diagnóstico de prediabetes. ¿Por qué no ocurre cuando pasa con el diagnóstico de diabetes? Vamos a hablar también de eso al regreso de la pausa. Continúa con nosotros, ya volvemos a Con Salud. Qué bueno que me acompañan esta mañana en su programa Con Salud. La doctora Joan Ferguson nos está aclarando todas esas dudas que existen respecto a la diabetes. Yo me quedo con un interrogante que quizás debe ser en la mayoría también de las personas una de las inquietudes. ¿Se cura la diabetes? ¿Por qué le pregunto eso? Porque si decimos que podemos revertir la prediabetes, ¿por qué la diabetes hasta el momento no hay un médico que diga se cura o se revierte igual que la prediabetes? Bueno, es importante mencionar, si bien es cierto la enfermedad no tiene cura como tal, porque eventualmente las células pancreáticas se van agotando y la producción de insulina como tal, pues lastimosamente no son recuperables. Ahora, hay pacientes que eventualmente hacen realmente cambios en su estilo y en sus hábitos de vida saludable. ¿A qué me refiero con esto? Aquel paciente que eventualmente a través de la dieta y de ejercicio llega a su peso ideal, aquel paciente que eventualmente con dieta saludable puede llevar a meta sus niveles de lípidos o de grasas corporales, aquel paciente que abandona definitivamente hábitos tóxicos como tabaco y alcohol, aquel paciente que puede tratar de controlar, no eliminar, pero que trata de liberar de otras maneras el estrés, y que eventualmente tienen buen apego al tratamiento. Eventualmente, pues ese paciente no es que se cura de la enfermedad, es que llega todos sus niveles a normalidad, al punto que uno puede interrumpir el tratamiento. El paciente sigue siendo diabético, pero es un diabético controlado, con dieta, con ejercicio. Obviamente el apoyo nutricional y el apoyo psicológico son vitales en el control de un paciente diabético. Entonces, sí puede llegar el paciente al punto en que con hábitos saludables pueda controlar la enfermedad y no recibir ninguna medicación como tal. Ni los efectos colaterales, porque como es una enfermedad sistémica, así es, la persona de repente dice, bueno, pero
todo tiene que ver con el azúcar, pues es que el azúcar está en todo. Así es. ¿Verdad? La glucosa es un combustible vital en todos los órganos del cuerpo. Por lo tanto, la enfermedad al presentarse afecta toda la economía corporal, o sea, afecta al sistema nervioso central, afecta la visión, afecta al sistema cardiopulmonar. La diabetes es la principal causa de enfermedad renal crónica terminal, produce afectación de los nervios, desarrollando neuropatía diabética, que eventualmente produce muchos síntomas y complicaciones en el diabético, por el dolor, por el ardor, por la incapacidad que puede llevar al paciente. Entonces, ahí radica la importancia de que nuestra población esté informada de la enfermedad para que el que tiene factores de riesgo pueda modificarlos, no por sí mismo, sino que para eso estamos el personal calificado para poderles educar y para poderles ayudar, y aquel paciente que ya tiene el diagnóstico que se pueda controlar y que eventualmente en un tiempo a mediano plazo pueda llegar al control completo de la enfermedad y en algún día no muy lejano se le pueda quitar toda la medicación. Y tengo el orgullo de decir que sí tengo pacientes en el instituto que solo van a sus consultas para revisar estudios laboratoriales y demás revisión, y que no llevan ninguna receta en mi consultorio. Anda muy bien. Y hablando siempre de esto de la receta, doctora, la metformina, que lo habíamos mencionado. Muchas personas suspenden la metformina porque aseguran que les causa problemas estomacales, sienten que hay una pérdida de cabello, su estado de ánimo muchas veces decae. ¿Esto va a depender de la persona, de la dosis de metformina? Bueno, en primer lugar hay que estar claros que eventualmente toda terapia farmacológica induce efectos secundarios. Sí, obviamente, varía de persona a persona, y evidentemente los síntomas que uno observa más frecuentes son los gastrointestinales. Generalmente el paciente puede presentar ardor o dolor, hay pacientes que presentan mucha diarrea, hay pacientes de que definitivamente no la toleran. Entonces es importante que el paciente le transmita estos síntomas al médico, porque existen muchísimos tipos de metformina. Entonces existe algo en la industria farmacéutica denominada una recubierta o una capa entérica. ¿A qué me refiero con eso? Que es una metformina que eventualmente trae algunas condiciones diferentes en la elaboración, que pueden hacer que aquel paciente que no tolere alguna metformina en particular, uno pueda hacer el cambio, porque de entrada es el medicamento de elección. Otra cosa importante mencionar es en cuanto a lo de la pérdida de peso, porque la metformina no es ningún medicamento mágico. Sí hay pérdida de peso, pero un promedio de 3 a 5 libras por el paciente. ¿Por qué menciono esto? Y creo que lo hemos conversado en programas anteriores. Que hay personas que indiscriminadamente compran metformina, no tienen indicación médica para tomarla con el objetivo de perder peso. Están cometiendo un tremendo error, porque el metabolismo del medicamento, uno de ellos es hepático, el hígado. Entonces el paciente, lejos de conseguir la pérdida soñada de peso, puede producir algún grado de compromiso en su hígado por estar con una medicación que realmente no necesita. La metformina tiene indicaciones. Incluso hay muchos pacientes diabéticos que de entrada su tratamiento no es la metformina. Hay pacientes que realmente uno ya ha hecho el diagnóstico y la evaluación, es un paciente que de entrada requiere combinaciones de medicamentos o insulina. Entonces cada diabético es único, el tratamiento es individualizado, la prescripción es individualizada y va a depender de las complicaciones o las enfermedades de base que tenga ese paciente al momento del diagnóstico. Bien, también. Doctora, vamos a hacer una pausa y al regreso seguimos con este interesante tema. La gente desconoce mucho todavía, pero para eso se crean estos espacios para orientar a la población de mejor manera. Hacemos una pausa y ya volvemos a su programa Con Salud. Continuamos en su programa Con Salud, ya en la parte conclusiva del programa, para que demos todas esas indicaciones o recomendaciones para la gente que está en casa. Doctora, bueno, dijimos ya los factores de riesgo.
Aquí no importa edad, clase social, sexo, o sea, si tenemos esos factores de riesgo, estamos muy propensos a tener la enfermedad, ¿verdad? O si hay un antecedente genético fuerte, también. ¿Qué podemos decirle a las personas? Bueno, en primer lugar, aquella persona que tenga antecedente familiar debe tener presente que siempre tienen un riesgo aumentado en comparación al resto de la población que no tiene antecedente familiar de diabetes. Entonces, recuerden los 4 síntomas más frecuentes: aumento de la sed, aumento de la micción o de la frecuencia con que orinamos, alteración en el apetito, es decir, aumento del apetito y pérdida de peso no programada por el paciente son los síntomas más frecuentes, sumado a debilidad. Si un paciente presenta estos síntomas, debe idealmente ser evaluado por el médico para enviar a hacer pruebas. Existen al menos 4 pruebas diagnósticas de diabetes que se realizan laboratorialmente para descartar o para confirmar la enfermedad. El apoyo psicológico y familiar es importante porque eventualmente, en la medida que se haga el diagnóstico, el paciente acepte la enfermedad y siga las indicaciones médicas, va a tener un mejor pronóstico. La enfermedad puede ser controlada a tal punto que el paciente no requiera medicación, pero eso va a depender de los cambios en el estilo de vida de un paciente. Entonces, recordemos los factores de riesgo. Número 1, el antecedente familiar. Por el simple hecho de ser latinos tenemos un riesgo aumentado de desarrollar diabetes. Aquel paciente que es hipertenso, aquel paciente que tiene trastornos de la glándula tiroides, aquel paciente que tiene alteraciones en sus niveles de grasas o lípidos, es decir, colesterol y triglicéridos elevados, aquel paciente que tiene consumo de tabaco, consumo de alcohol, sedentarismo, es decir, aquel paciente que no realiza ninguna actividad o ejercicio a la semana, y aquel paciente que tiene estrés. Entonces, todos estos factores por sí solos o de forma junta en un mismo paciente son los que van a trabajar para que aparezca la enfermedad. Si usted tiene alguno de estos factores de riesgo más alguno de los síntomas o aún más antecedente familiar, sí es importante realizar una consulta a su médico para que eventualmente se puedan realizar estudios de laboratorio y diagnosticar a tiempo si está en prediabetes o si es diabético, iniciar el tratamiento de inmediato. Esto es muy importante, doctora, y también decirle a las personas que el medicamento por sí solo no hace todo. Así es. Debemos de cambiar totalmente nuestros hábitos alimenticios y nuestros hábitos también de vida, ¿verdad? Si somos sedentarios, si somos muy estresados, ir mermando esto para que el tratamiento tenga un efecto positivo y, si es posible, vayamos disminuyendo la dosis o lo eliminemos. Así es. Sí, muy bien, doctora. ¿Dónde la localizamos en la consulta privada? Bueno, siempre recuerdo de que estamos para toda la población en la mañana en el Instituto Nacional del Diabético. Solo requieren una remisión de su médico tratante y con gusto les recibimos en la institución. Igual pues facilito mi número para WhatsApp para que eventualmente pues se puedan comunicar con mi persona y darles más información de la consulta privada. Y lo decimos para la gente que está en la radio, doctora. ¿Cuál es el número? El número es 8963-3805. Estamos a la orden. Excelente, doctora Joan, gracias. A la orden. Durante todo este mes de noviembre vamos a seguir hablando de todo lo que tiene que ver con la diabetes para que la gente se oriente de mejor manera en casa. Gracias por la invitación. A usted, doctora, qué gusto. Gracias por habernos acompañado. Les recuerdo, siempre pueden ver el programa de lunes a viernes por Suyapa TV, escucharnos a través de Suyapa FM Stereo, seguirnos en YouTube y si quiere ver la repetición lo puede hacer en Suyapa TV a las 11 de la noche. Hasta pronto.